Son las 4 de la mañana y Armidia se levanta de la cama. El dolor de cabeza se vuelve insoportable. Desde que dio a luz a su pequeña Johanna Sofía, ese maldito dolor no la ha dejado ni siquiera dormir. Por momentos más fuerte, por momentos menos intenso, pero siempre estaba ahí desde que tuvo a su bebé. Juan Antonio, su esposo, se levanta y le pregunta: ¿qué te pasa, mujer? ¿Sigues con el dolor? Ella lo trata de ocultar. No, solo me levanté a ver que la niña esté bien. Armidia se dirige a la sala, busca la caja de analgésicos, pero se da cuenta que se han acabado. Una caja más que se acaba y el dolor sigue ahí, pero ahora se acompaña de náusea y mareo. En ninguno de sus otros 3 embarazos había tenido esos dolores de cabeza, ni en el de David de 13 años, ni en el de Paola de 12 y menos en el de Naira de 5. Te sigue doliendo la cabeza, ¿verdad? Sí, me voy a poner un poco de hielo, a ver si se me pasa. Armidia, ya no me gusta ese dolor de cabeza. Mañana nos vamos de nuevo con la doctora a ver qué te dice. No, Juan, ya gastamos mucho en la cesárea. Además es casi 1 hora de aquí de Tepehuanes hasta Santiago. La bebé se despierta y llora. Una bebé de apenas 30 días de nacida. Es la cuarta de 4 hijos de la pareja formada por Juan y Armidia. Johanna Sofía nació el 27 de agosto del 2022 a las 5:30 de la tarde en el Hospital del Parque, clínica particular de Durango. Nació por cesárea y ni en el embarazo ni en el trabajo de parto hubo alguna complicación. 5 días después, el 1 de septiembre, Armidia comenzó con un discreto dolor de cabeza, el cual se fue incrementando. Sin embargo, la clínica donde atendieron su cesárea estaba a poco más de 3 horas de Tepehuanes. 7 días después, al acudir a que le quitaran los puntos, el médico que la atendió en Santiago Papasquiaro, ciudad a 40 minutos de Tepehuanes, le dijo que probablemente era una infección en el oído y le dio antibiótico, pero el dolor no se quitaba. El dolor pasó de leve a ser tan intenso que le hacía tener náusea, mareos e incluso a que no tolerara la luz. Armidia no podía salir a la calle, ya que los rayos del sol le intensificaban la opresión que sentía en toda la cabeza. A tal grado había llegado la cefalea que Armidia se tomaba analgésicos a escondidas para no preocupar a su marido ni a sus hijos. 7 semanas después de haber nacido Johanna Sofía, el 19 de octubre, Armidia, quien seguía con dolores insoportables de cabeza, acudió a cita de seguimiento con su ginecóloga. Juan le colocó nuevamente una bolsa de hielo sobre el cuello para aguantar esos 40 minutos de viaje. Al llegar a Santiago, la ginecóloga la recibió, notó el rostro desencajado de Armidia y su marcha tambaleante, además de la mirada cerrada por el sol. Juan la llevaba del brazo y le ayudaba a caminar para poder entrar al consultorio. ¿Qué sucede, Armidia? ¿Todo bien? No, doctora. Sigo con el dolor de cabeza que le comenté desde la otra vez. ¿Y te tomaste el tratamiento? Sí, pero incluso aumentó. Ahora tengo náusea, me siento débil, mareada, no soporto el ruido ni la luz. Armidia, yo creo que fue por la anestesia de la cesárea. ¿Por la raquia? Sí, tenemos que hablar. El doctor Cuevas, quien fue tu anestesiólogo durante el parto, me ha comentado que allá en Durango hay más pacientes como tú. Mujeres que fueron sometidas a cesárea y que días después presentaron dolores tan insoportables de cabeza que las hicieron convulsionar y algunas están muy graves. El doctor me ha comentado que ya van 7 casos. Yo soy Octavio Arroyo, médico especialista en medicina interna, y el día de hoy les contaré la historia que está conmocionando a todo México. La historia de Armidia y otras 50 mujeres del norte del país a las cuales se les ha diagnosticado una rara e insólita infección en el cerebro, coincidiendo todas en haber comenzado con un intenso dolor de cabeza después de su cesárea. Detecta la Secretaría de Salud de la entidad 7 casos de meningitis aséptica con origen en hospitales privados, un fallecimiento y 3 casos graves. ¿Pero qué fue lo que le sucedió? ¿Cómo fue que llegó esa infección al cerebro? ¿Fue por una negligencia médica? ¿Qué significa meningitis aséptica? Estos casos coinciden en que son mujeres jóvenes con el mismo antecedente de haberse realizado un procedimiento obstétrico en hospitales particulares. Se están estudiando los casos. Al día de hoy tenemos registradas 7 pacientes que han ingresado con nosotros. Hoy les diré toda la verdad con evidencia científica sobre esta terrible situación que ya ha cobrado la vida de varias mujeres. Bienvenidos. Antes de comenzar este video, amigos, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. Ya somos más de 1.5 millones de suscriptores. Vamos por los 2 millones. A ustedes no les cuesta nada y para nosotros es una gran ayuda. Así que por favor, suscríbanse. De igual forma, les cuento que toda la información de la cual me he basado para sacar este video y la evidencia científica la dejaré en la caja de descripción. El 1 de noviembre del 2022 a las 18:23 horas, la Secretaría de Salud del Estado de Durango emitió el siguiente comunicado. La titular de los servicios de salud del gobierno del estado, la
la doctora Iracema Condo Padilla informó sobre 7 casos de meningitis aséptica con antecedente común de procedimiento quirúrgico de hospitales privados de la entidad, los cuales han sido concentrados en el Hospital General 450. Tras este anuncio, el país entero comenzó con especulaciones sobre lo que había sucedido con estas mujeres. Comento que José Antonio Ochoa, quien es presidente municipal en Durango, habló también del número de casos de meningitis aséptica que se están presentando en Durango. Dice que no se trata de algo epidemiológico y por ende le pide a la ciudadanía esté bien informada para evitar que prolifere el pánico en la ciudad. Sin embargo, antes de entrar a detalle, permítanme seguir contándoles la historia de Armida. Ella, junto con su esposo, ese 19 de octubre, después de acudir con su cita a la ginecóloga, regresaron a Tepehuanes, de donde son originarios. El municipio de Tepehuanes es uno de los 39 municipios que conforman el estado mexicano de Durango, ubicado en la Sierra Madre Occidental. Se encuentra a poco más de 3 horas de la capital del estado. En Tepehuanes es donde Armida, su esposo y sus 4 hijos viven. El viernes 21 de octubre, 2 días después, se comunicaron con el doctor Cuevas, el anestesiólogo que la atendió en la cesárea de Joana Sofía. Él les dijo que el lunes los esperaba en Durango, pero no en el Hospital del Parque, sino en el Hospital Materno Infantil. Esto desconcertó un poco a Armida y a Juan Antonio, ya que ella fue atendida en un hospital particular, y el Hospital Materno Infantil es un hospital público. Sin entender bien el motivo de citarlos ahí, aceptaron ir al siguiente lunes. Sin embargo, la suegra, al ver que el dolor de cabeza de su nuera seguía, le dijo a los dos que se fueran inmediatamente para Durango. Armida y Juan Antonio se llevaron a la recién nacida. El día 21 nos dirigimos a Durango. Ya cuando ella se puso en comunicación con el doctor, nos fuimos a Durango a que la chequeara. ¿En dónde? A él la citó en el hospital del materno infantil. Es que yo le hablé para preguntarle a ella que cómo había amanecido y me dijo, amanecí muy mal, me duele más la cabeza y traigo una punzada en el pecho. Entonces le dije, ¿qué te dijo la doctora? Y me dijo, pues que necesito ir a que me chequen porque hay creo como 16 personas con los mismos síntomas. A su llegada ese viernes 21 de octubre al hospital, lo recibió por urgencias el anestesiólogo, el doctor Cuevas, y sin explicarles muy a detalle, les dijo que tenían que hacerle algunos estudios, ya que sospechaban que ella tenía una infección en el cerebro llamada meningitis. Pero, ¿qué es la meningitis? Antes de explicarle, amigos, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. Por favor, suscríbanse para que ya lleguemos a los 2 millones y denle like a este video. Ahora sí, ¿qué es una meningitis? La meningitis es la inflamación de las membranas que cubren al cerebro y a la médula espinal. Estas membranas se llaman meninges. Cuando las meninges se inflaman, hay síntomas muy característicos y todos tienen que ver con el sistema nervioso: dolor de cabeza, fiebre y alteraciones en las funciones mentales. Es decir, la persona puede estar adormilada o muy agitada. Incluso algunos pacientes pueden convulsionar o parecer como si estuvieran poseídos. Estos síntomas pueden oscilar, es decir, por momentos están y por momentos el paciente se queda sin ellos, sobre todo con las alteraciones en las funciones mentales. Algunos otros síntomas de meningitis son la fotofobia, es decir, intolerancia a la luz, náusea, mareo o incluso vómitos. Síntomas que, como vemos, algunos de ellos los presentaba Armida. ¿Te pusiste de acuerdo con el doctor? Me dijo me dijo que el lunes me puedo venir a Durango. Le dije, ¿cómo el lunes? Si es viernes, le dije, y viendo la situación, si te están diciendo que hay más personas enfermas, algo está mal. Entonces le dije yo a ella, háblale a Tony y dile que no, que necesitamos ir a que te chequen, yo puedo ir con ustedes, si ustedes quieren yo los acompaño. Y por eso hicimos la salida. Ese lunes sería el 21. Fue un viernes cuando nos volvimos. El lunes era 24. O sea, por eso el viernes 21 se van a Durango. El viernes nos vamos a Durango. ¿Y la interna? ¿No? Ese mismo día. Mismo la interna. Llegando. Pues nosotros pensábamos que íbamos a una consulta. Yo le dije, ¿dónde te va a ver el doctor? Ella es la que tenía comunicación con él. Me dijo que en el materno infantil. Y le dije, ¿por qué? Le dije, pues si ahí no fue donde te aliviaste. Yo pensaba que yo lo iba a checar en un particular. Me dijo, pues no sé, dijo, ahí me dijo que viniera. Dijo, yo creo que trabaja. Les cuento que las meninges son 3 capas, las cuales son sumamente delgadas, parecen como plástico transparente. La más externa es la dura madre, la capa media se llama aracnoides y que aquí es donde se produce el líquido cefalorraquídeo, y la capa más interna, que está en contacto directo con el cerebro, es la pía madre. Cuando se inflaman las meninges, el líquido cefalorraquídeo producido por la capa aracnoides va a tener ciertas características dependiendo de la causa que las haya inflamado. Por ese motivo, observar el líquido al microscopio nos permitirá llegar al diagnóstico. Para poder obtenerlo, se debe realizar una punción lumbar, que justamente fue el primer estudio que le realizaron a Armida en cuanto llegó a urgencias del Hospital Materno Infantil en Durango. Fuimos a
la rampa de urgencias. Y ya ahí entró mi mamá con ella y que le tenía que practicar una punción lumbar y no sé qué. La punción lumbar se realiza en la parte baja de la espalda. Durante este procedimiento se introduce una aguja en el espacio entre las vértebras para extraer una muestra de líquido cefalorraquídeo. Este es el líquido que rodea tanto al cerebro como a la médula espinal. Entre la cefalea intensa, los mareos, la incertidumbre ante lo que ocurría y el temor al diagnóstico, Armida entró al hospital materno-infantil, dejando a su bebé en brazos de su suegra, sin siquiera poder despedirse de ella. Tanto Juan Antonio como la madre de este se negaban a que Armida se quedara allá adentro. Exigían llevarla a un médico particular para hacerle todos los estudios pertinentes e iniciar un tratamiento. Sin embargo, nadie se imaginaba, ni siquiera los propios médicos, lo que se avecinaba. Yo con mi mamá me comentó porque vio que me molesté. Y le dije, no, le dije, si no, pues me la llevo a un particular. Le dije, pues, ¿cómo que? Porque él nos comentó que no trabajaban el fin de semana para hacerle las tomografías y las resonancias. Le dije, cuando ella se alivió era un fin de semana, le dije, yo no le pagué hasta el lunes, yo le pagué en cuanto acabaron su cesárea, yo le pagué a la doctora el resto que quedaba de ahí. Le dije, ¿por qué se van a esperar hasta el lunes? Y aparte, si está diciendo que hay un problema, le dije, ¿le van a dar 2 días más al caso? Sí. De hecho, yo no quería, desde un principio que llegamos ahí, yo no sabía que la había citado ahí, y fui la primera que no quería. Ya llegando, cuando dijo que la iba a internar, le dije, ¿por qué? Le dije, o sea, denos una explicación. Obvio que yo me imagino que ya sabían ellos por qué, pero nosotros íbamos a una consulta, entonces le dije, dígame por qué se va a internar, es que necesito hacerle un estudio. Como les he comentado, la principal sospecha diagnóstica en el caso de Armida era meningitis. Pero, ¿cuál es la razón para que Armida pudiera tener una infección en el cerebro? Antes de contestar esta pregunta, amigos, no olviden por favor suscribirse y denle like a este video. Por favor, los likes que ahorita tenemos no superan ni siquiera el 10% de los que están viendo este video, así que por favor denle like y suscríbanse. La causa más frecuente de meningitis es una neuroinfección. Sin embargo, esta no es la única causa. Por ejemplo, enfermedades autoinmunes como lupus, algunas drogas o incluso ciertos tipos de cáncer también pueden provocar que se inflamen las meninges. Ahora bien, dentro de las causas infecciosas, los principales agentes son bacterias y virus, y más raramente parásitos y hongos. La bacteria más asociada a neuroinfecciones es el neumococo, o su nombre científico, Streptococcus pneumoniae. Las otras 2 bacterias más frecuentes son Neisseria meningitidis y Haemophilus influenza. En mujeres embarazadas o personas con antecedente de alcoholismo, hay que sospechar en Listeria monocytogenes. Ahora, en personas con las defensas muy bajas, incluso la tuberculosis puede hacer que el cerebro se inflame, incluyendo las meninges. Esa noche del viernes 21 de octubre fue la primera noche que Armida la pasó sin su bebé. Ahí adentro, en el frío del hospital, fue conociendo poco a poco a otras mujeres que presentaban los mismos síntomas que ella, tal como el caso de Lupita. Empezó con unas malestares de dolor de cabeza, vómito, pues toda la sintomatología que están diagnosticando, ¿no? Ahorita la última que tuvo fue lo que fue la vista. Ya de repente no distinguía, no enfocaba bien, se mareaba. Lupita también había sido sometida a una cesárea en agosto del 2022 y al igual que Armida, le realizaron una punción lumbar. Nos comentan los doctores que la punción lumbar es necesaria para que se diagnostique como meningitis. Mi esposa está bien, está estable, está consciente. Hoy en la mañana empezó a oxigenar un poco bajo. Pero ni Lupita ni Armida eran las únicas con esos mismos síntomas. También estaba Isabel, esposa de Crescencio. Sin embargo, ella no había corrido con la misma suerte, ya que el deterioro neurológico fue mayor y a ella la intubaron. Solo me dicen está estable, es lo que, o sea que no empeora ni pero está estable, está intubada. La esposa de Crescencio también fue diagnosticada con meningitis luego de dar a luz el pasado mes de agosto en el hospital del Parque de esa ciudad, el mismo donde ocurrieron otros casos como el de la esposa de Abraham. Los días comenzaron a transcurrir. Al ser un hospital materno, Juan no podía entrar a ver a su esposa, así que la madre de este fue quien estaba al pendiente de Armida. Con la esperanza de tener un diagnóstico y con ello comenzar un tratamiento para los síntomas de Armida, triste fue que todos los estudios que le realizaron salían normales. No encontraban datos de lo que provocara la inflamación de las meninges. Y de hecho yo pedí a los doctores ahí que si no sabían el motivo por el cual estaban así, porque salían limpios todos los estudios, se les hizo estudios cultivos de todo tipo y todo salía limpio, nada más lo único que les salía era la inflamación en el cerebro. Entonces yo les dije, es que si no saben qué es, ¿por qué no han traído a un neuro? ¿Por qué no han traído a un infectólogo? Una mañana, mientras Armida platicaba con Lupita sobre el qué haría cuando la
la dieran de alta, notó que la mirada de su compañera se tornó blanca, los ojos comenzaron a irse de lado y empezó a hablar de forma poco elocuente. Incluso lanzaba uno que otro improperio. No pasaron ni 15 segundos de la verborrea cuando Lupita comenzó a convulsionar. Armida, asustada, no sabía lo que ocurría. Apenas unos minutos antes estaba platicando con ella como si nada. Por eso andaba así, porque yo estaba viendo todo. Las personas estaban bien platicando como nosotros ahorita, de repente convulsionaban y de ahí ya las intubaban y a cirugía, porque ya cuando ya convulsionaban es porque ya tenían el derrame. Entonces yo fui viendo cómo les pasó a unas ahí y era lo que a mí me preocupaba, fue por lo que yo hice el movimiento de tratarla de sacar de ahí, de moverla al 450 o a otra parte, porque me estaba dando cuenta de que los síntomas muy raros, la persona mejora casi completamente, está estable, la tienen en observación para darla de alta porque ya no tiene ningún síntoma y un día o dos y convulsiones. Todas las pacientes que estaban llegando al hospital repetían el mismo patrón. Fueron sometidas a una cesárea, se encontraban en el puerperio, es decir, en los primeros 40 días de haber dado a luz. A todas se les administró anestesia por la raquia, es decir, un bloqueo neuroaxial, y días después comenzaron con dolores de cabeza, algunas con fiebre, otras con escalofríos, otras más con convulsiones y alteraciones de las funciones mentales. Se determinó que las pacientes tenían que entrar a protocolo neurológico y se le tomó una punción lumbar. Los datos no los tengo al pie, pero las pacientes, independientemente de las características físicas del líquido cefalorraquídeo, contaban con ciertas peculiaridades en común. Una de ellas y de las más, yo considero más importantes, es que contaban con hipoglucorraquia. Todas las pacientes de las 4 pacientes que tuvimos en nuestro hospital, todas llegaron con hipoglucorraquia, cierta celularidad aumentada y la cantidad de proteínas también estaba ligeramente disminuida. Como escuchamos al doctor Cristian, ginecólogo intensivista del Hospital Materno Infantil de Durango, el líquido cefalorraquídeo de estas mujeres tenía hipoglucorraquia, es decir, la cantidad de azúcar en este líquido era menor a lo que habitualmente tendría que tener. Este hallazgo es muy común en infecciones, de ahí que decidieran, independientemente de no tener identificada la causa de la inflamación, administrar antibióticos y esteroides, para así desinflamar las meninges. Decidimos iniciar tratamiento para una potencial encefalitis y decidimos darle manejo con esteroides. Se inició con dexametasona con las pacientes. Era bastante satisfactorio porque las pacientes en una primera instancia respondían al cuadro clínico a las esteroides de manera impresionante. El dolor considerablemente bajaba, las pacientes estaban mejor, clínicamente iban mejorando y las teníamos en esas instancias. Y aquí es en donde, tras haberle hecho todos los estudios a Armida como a las otras mujeres y no mejorar al 100% y no tener una razón clara de la infección de las meninges, se decidió dar el diagnóstico de meningitis aséptica. ¿Pero qué significa este término? Antes de explicárselo, amigos, por favor no olviden suscribirse y activar las notificaciones y darle like a este video. Por favor, denle like a este video. La meningitis aséptica se refiere a la inflamación de las meninges, pero sin identificar a bacterias que habitualmente provocarían dicha inflamación. La causa más común de meningitis aséptica son los virus. Pero bueno, los días pasaban. Armida solo veía cómo las demás pacientes mejoraban. Algunas decaían, otras más convulsionaban. Pero fue que 7 días después de su llegada, el sábado 29 de octubre, mientras se disponía a dormir, alrededor de las 11 de la noche, comenzó con una cefalea intensa. La refería como el peor dolor de cabeza de toda su vida. Poco a poco la vista se le nublaba. Comenzó a escuchar su nombre. ¡Armida! 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 Pero ella no podía responder. Las alarmas de los monitores sonaban. Se escuchaba cómo llegaban las enfermeras a su habitación. Sus familiares le gritaban, pero todos los sonidos se iban alejando poco a poco hasta que Armida dejó de escucharles. Tras 7 días de haber estado hospitalizada, Armida presentó su primera crisis convulsiva. Un día antes de que ella se pusiera mal, otra de las muchachas pasé a verla. ¿Cómo está, mija? Muy bien, señora, ya me van a dar de alta, me tienen en observación. Y en la madrugada me mandó a hablar la hermana que le marcara y ya él la tenían intubada. Convulsionó exactamente lo mismo. No pasó una semana tal vez, 5 días, y
Curiosamente, al 10º día, 9º día de la estancia de los otros 2 ingresos que tuvimos, que fueron 20 y 21 de octubre, las pacientes evolucionaron el 29 y el 30 de octubre, también con crisis convulsivas, tónico-clónicas generalizadas. Posteriormente se documentaron en ambas hemorragias subaracnoideas y también se documentó que había lesiones aneurismáticas en la reconstrucción de los vasos posterior al evento convulsivo. Armida había convulsionado porque su cerebro había sangrado. Esto debido a que las venas que cubren su masa cerebral se habían vuelto delgadas y posteriormente se rompieron. El término médico para el sangrado que presentó es hemorragia subaracnoidea. La hemorragia subaracnoidea es el sangrado presente entre el cerebro y las meninges, en específico en el espacio que hay entre la pia madre y la aracnoides. La principal causa de hemorragias subaracnoideas son los aneurismas. Un aneurisma cerebral es una protuberancia o abombamiento en un vaso sanguíneo del cerebro. Las paredes se vuelven más delgadas, por lo que es muy fácil que se rompan, provocando así los sangrados. Pero, ¿por qué Armida desarrolló dichos aneurismas? ¿La meningitis puede provocar daños en los vasos sanguíneos del cerebro? ¿Qué se debe hacer ante una hemorragia subaracnoidea? Ya en ese momento se pidió la valoración por neurocirugía al Hospital General yo estoy en un materno infantil. Oficialmente en mi hospital, en mi edificio, no existe el departamento de neurología o de neurocirugía. Entonces se pidió la interconsulta a neurología principalmente. Hay que entender que una hemorragia subaracnoidea es una urgencia quirúrgica. Es decir, se debe operar el cerebro de manera urgente para tratar de drenar la sangre acumulada y así evitar que esta sangre comprima sitios vitales del cerebro. Claro, la decisión de si se opera o no es del neurocirujano. Armida rápidamente fue trasladada al Hospital General de Durango 450, en donde inmediatamente fue sometida a su primer neurocirugía. Cuando ya documentamos las lesiones aneurismáticas, se le pidió la valoración a neurocirugía y las pacientes se fueron refiriendo a este Hospital General para darle el manejo adecuado. Principalmente el quirúrgico estaban valorando la posibilidad de someterlas a cirugía de clipaje de los aneurismas. Como acabamos de escuchar, el neurocirujano hizo un clipaje del aneurisma, es decir, puso una pinza sobre el vaso sanguíneo afectado para detener la hemorragia. Que la cirugía salió excelente, todo bien, ella resistió todo, pero siguió el problema avanzando, o sea, no tenían con qué parar. Y tuvieron las 2 cirugías porque el problema del cerebro no paró, siguió. Tal como lo dijo la suegra de Armida, la primer cirugía no fue suficiente, por lo que el día 31 de octubre, menos de 24 horas después del primer episodio de convulsiones, fue sometida a una segunda cirugía en su cerebro. La cirugía es un proceso para desinflamar, para quitarle el derrame que tuvo, nada más. El derrame y eso. Sin embargo, pese a todos los esfuerzos médicos y quirúrgicos, el 1 de noviembre del 2022, dejando a Juan Antonio solo con sus 4 hijos, Armida, de 31 años, falleció. Ella estuvo luchando hasta el último. Por eso es algo que, la neta, por eso yo exijo que me den una pinche respuesta y que den con los responsables y que los presenten a que paguen lo que tengan que pagar pues sí, o sea, que se hagan responsables de lo que pasó. Porque, pues, ¿cómo va a ser justo todo lo que nos tocó vivir, aparte de todo esto? Todavía ver lo que es la situación en la que ella estaba. Tras ser Armida la primera persona que falleció por esta extraña enfermedad y sumándose otras 6 pacientes con cuadros muy similares, la Secretaría de Salud de Durango emitió el siguiente comunicado. Estos casos coinciden en que son mujeres jóvenes con el mismo antecedente de haberse realizado un procedimiento obstétrico en hospitales particulares. Se están estudiando los casos. Al día de hoy tenemos registradas 7 pacientes que han ingresado con nosotros, de las cuales un fallecimiento, 3 casos graves que tenemos al día de hoy y bueno, las demás en vigilancia. Comentarles que se atendió ya desde que se tuvo conocimiento del tema por parte de la COPRISET, se realizaron verificaciones sanitarias a los diferentes hospitales en los que tenemos conocimientos que se han realizado estos procedimientos quirúrgicos que se tienen como antecedente en común de todas estas pacientes. Las tenemos con un diagnóstico de meningitis aséptica y el día de mañana tendremos por ahí la verificación sanitaria por parte de la COFEPRIS, también en varios de los hospitales identificados. A la par de este comunicado, los hospitales privados, incluyendo donde se había atendido a Armida, fueron clausurados de sus actividades quirúrgicas, es decir, ya no pudieron seguir operando.
¿Qué estaba ocurriendo? Todos se preguntaban en Durango. Las 7 mujeres a su llegada al hospital materno-infantil fueron sometidas a angiotomografías en las cuales se veían que los vasos sanguíneos del cerebro estaban íntegros. Sin embargo, al paso de los días, desarrollaban aneurismas y hemorragias aracnoideas. Curiosamente, al 10º día, 9º día de la estancia de los otros 2 ingresos que tuvimos, que fueron 20 y 21 de octubre, las pacientes evolucionaron el 29 y el 30 de octubre, también con crisis convulsivas, tónico-clónicas generalizadas. Posteriormente se documentaron en ambas hemorragias subaracnoideas y también se documentó que había lesiones aneurismáticas en la reconstrucción de los vasos posterior al evento convulsivo, cuando habíamos empezado nosotros a documentar durante la semana previa que no tenían esos datos aparentemente. Esos aneurismas no eran provocados por una bacteria. Algo más estaba haciendo que sangrara el cerebro de esas pacientes. Por tal motivo, los anestesiólogos informaron a la Comisión de Riesgos Sanitarios sobre el caso de estas mujeres, ya que se sospechó que el problema radicaba en el anestésico que se había aplicado al momento de sus cirugías. El nombre del medicamento, bupivacaína. La bupivacaína es un anestésico local, bloqueador de canales de sodio del tipo amida, con metabolismo hepático. Este fármaco está indicado para la infiltración local, el bloqueo de nervios periféricos, el bloqueo del nervio simpático y los bloqueos epidurales y caudales, es decir, para poner la raquia. Ante la alerta de mujeres que se han registrado con meningitis aséptica en hospitales privados de Durango, hospitales privados de Jalisco ya informaron que también aquí en la entidad inmovilizarán el medicamento sospechoso de estar contaminado y posible causante de estos casos. La circular informa que debido a las sospechas de reacción adversa, el medicamento se pondrá en cuarentena hasta identificar el lote asociado. Se trata de ropivacaína. Este es un medicamento anestésico que sirve para la aplicación del procedimiento de bloqueo epidural. Y acá ustedes se estarán preguntando, ¿este medicamento por sí mismo produce daños en el cerebro? ¿La bupivacaína es capaz de desarrollar aneurismas y hemorragias? En unos momentos les daré la respuesta. Pero continuemos. A las 72 horas de haber sucedido el deceso de Armida, el día 4 de noviembre se presentó el segundo fallecimiento por meningitis aséptica. Su nombre, Adriana Quiñones, de 34 años. Durango confirmó la segunda muerte por meningitis aséptica. Debido a un aumento de casos, fueron suspendidas las cirugías en hospitales privados. Tras confirmar la segunda muerte de una mujer de 34 años por meningitis aséptica, las autoridades de salud en Durango intensificaron este domingo las revisiones a las clínicas privadas. El quirófano del hospital Sante fue clausurado debido a que hay 2 pacientes con este padecimiento tras ser sometidas a un procedimiento obstétrico. Para el 5 de noviembre ya sumaban 10 casos de meningitis aséptica. La esposa de Crescencio también fue diagnosticada con meningitis luego de dar a luz el pasado mes de agosto en el hospital del parque de esa ciudad, el mismo donde ocurrieron otros casos como el de la esposa de Abraham. De las 10 pacientes detectadas hasta el momento en Durango, 2 ya fallecieron y 2 se encuentran graves. Para el 7 de noviembre ya eran 26 casos de esta enfermedad. Este es un mensaje dirigido a todo el pueblo duranguense para informar de manera puntual la situación de salud por la que atraviesan algunos pacientes de meningitis aséptica en el estado, con el antecedente en común de haberse realizado una cirugía gineco-obstétrica en el medio privado y que hoy, lunes 7 de noviembre, registramos ya 26 casos confirmados. Y nos dimos cuenta que el factor común en todos los casos puede ser el medicamento utilizado como anestesia por bloqueo regional. Y tras la sospecha de ser la bupivacaína la causa de la meningitis, aneurismas y sangrados, la farmacéutica Pisa, productora y distribuidora de este fármaco, se pronunció y distribuyó el siguiente comunicado el día 9 de noviembre. Como medida preventiva durante el curso de la investigación, COFEPRIS hace un llamado para poner en cuarentena y aislamiento preventivo bupivacaína pesada y bupivacaína con los siguientes lotes. El día de hoy ya tenemos aquí presencia de personal de la COFEPRIS, personal de Senaprese, de la Dirección General de Epidemiología, Vigilancia Epidemiológica de Muerte Materna. Nos están apoyando con todo este estudio. COFEPRIS también ya estuvo desde muy temprano haciendo visitas y verificaciones a varios hospitales. Tienen varias líneas. La que más apunta es a una contaminación de medicamentos empleados en este
en el bloqueo. Y como acabamos de escuchar de la propia Secretaría de Salud, más que el medicamento provocara los aneurismas, se sospechaba que el medicamento estuviera contaminado y al momento de aplicarse a través del bloqueo neuroaxial, o sea, la raquia, el agente infeccioso fue que entró al cerebro. Los días pasaron y apareció la tercera víctima de esta meningitis. Su nombre, Janet Valadez. Luego empezó con un dolor de cabeza y tras un peregrinar con médicos particulares y hospitales públicos, el cerebro de Janet sufrió un derrame que le costó la vida. Antonio Valadez ya prepara una querella legal contra el hospital donde se enfermó su hija. Janet es la tercera víctima mortal de meningitis aséptica, una situación que preocupa allá en Durango. Yo llevé a mi hija al hospital del Parque. Ahí lo operaron de un quiste que traía en los ovarios. Y ahí a los 2-3 días ya me la dieron de alta, me vine a Sombrerete y empezó con un dolor de cabeza. Para el día 10 de noviembre ya eran 41 casos de meningitis aséptica, pero ya no solamente eran mujeres con antecedente de cesárea, sino también incluso hombres. Un brote de meningitis aséptica afecta a la población de Durango, con al menos 40 mujeres y un hombre que dieron positivo y ahora luchan por su vida en hospitales públicos. 3 mujeres han muerto por esta causa. Todos contrajeron la enfermedad después de someterse a cirugías en hospitales privados de la capital. Todo empieza con una cesárea. A los 3 días empieza con dolores de cabeza muy intensos. Se levanta todas las madrugadas llorando. Después desarrolla lo que es la pérdida casi de la vista del ojo izquierdo. Ese mismo día, tras realizarse autopsias a las mujeres que habían fallecido, se encontró dentro de sus cerebros nada más y nada menos que un hongo. Las autoridades de salud de Durango informaron que un hongo es la causa de la meningitis aséptica que ha provocado la muerte de 3 mujeres y que 41 personas están sedadas y en tratamiento. Laboratorios PISA y la COFEPRIS rastrean 4 lotes de anestésicos que pudieron ser los causantes. El hongo reportado fue Fusarium solani. Se encontró la presencia de un hongo en estas muestras, entonces ya se va a instalar el tratamiento adecuado. Todo el tratamiento ya lo tenemos disponible. Ya se tiene el diagnóstico, se tiene el agente causal, ya se puede decir que hay un tratamiento. Fusarium solani es un hongo que se encuentra en todo el mundo, dentro de nuestro ambiente. Habitualmente no genera mayor enfermedad en los seres humanos, más que un pie de atleta o infecciones en ciertas partes de nuestra piel. Sin embargo, recordemos que el líquido cefalorraquídeo es un líquido estéril, es decir, no debería existir ningún microorganismo en él. Y aunque Fusarium no es un hongo que genere neuroinfecciones habitualmente, si este se inocula en el líquido cefalorraquídeo, sí condicionará que el cerebro se inflame. Es decir, la persona puede desarrollar una meningitis aséptica. Así es, mira, al día de hoy tenemos 42 casos confirmados de casos de meningitis aséptica. Ya teníamos identificado el agente causal de esta enfermedad, es un hongo. Y bueno, nosotros estamos preocupados y ocupados en atender a estos pacientes, en darles todo lo necesario y sobre todo desde el momento en que llegan al Hospital General 450 se les da una atención integral. ¿Y cuál es el tratamiento para este hongo en el cerebro? Bueno, antes de explicárselos, les quiero pedir 2 cosas. Una, por favor, suscríbanse y activen las notificaciones y denle like a este video. Por favor, suscríbanse. Y la segunda es una pregunta que ha surgido a partir de todo este caso de meningitis aséptica. ¿Este hongo se puede contagiar? La respuesta es no. La meningitis aséptica provocada por Fusarium y otro tipo de hongos no se contagia. En general, esta infección se encuentra dentro del cerebro. Por lo tanto, estornudos, hablar con las personas, tener contacto estrecho con una persona con meningitis aséptica no hará que las personas se infecten o se contagien. Sin embargo, se recomienda que estas personas afectadas por estos hongos se mantengan en aislamiento, porque muy frecuentemente las personas que desarrollan una meningitis son personas que ya tienen o tenían sus defensas bajas. Por lo tanto, deben de estar en aislamiento. Les cuento que las neuroinfecciones por hongos se tratan dependiendo del tipo de hongo que se haya identificado. Debido a que Fusarium no provoca habitualmente, como les digo, estos cuadros, se decidió iniciar tratamiento con 2 antifúngicos ya conocidos, anfotericina y voriconazol. La anfotericina es un antimicótico que solo se utiliza en casos graves de infecciones por hongos, tales como criptococosis, histoplasmosis o candidiasis invasivas. Estos hongos pueden llegar al cerebro en personas con las defensas muy bajas, como en personas que viven con VIH en fase de SIDA, en personas con cáncer o con diabetes muy descontrolada. La anfotericina es un medicamento muy potente y que su principal efecto secundario es dañar al riñón y bajar los niveles de
potasio. De hecho, provoca una situación médica llamada acidosis tubular tipo 4, en donde la sangre se vuelve muy ácida y esto podría poner en peligro la vida de la persona, más allá de la infección original. De ahí la importancia de darla solo en los casos que sí lo ameriten, tal como las pacientes afectadas por esta meningitis. Ahora, la anfotericina es un tratamiento difícil de conseguir en México y en el mundo. De ahí que este vaya a ser otro reto para las autoridades en salud, ya que al día de hoy ya suman más de 50 casos de meningitis y 7 fallecidos. Y la Secretaría de Salud, pero de Durango, informó sobre el aumento también en los casos de meningitis aséptica. Suman ya 51 casos confirmados, 7 personas han muerto. Iracema Condo, la titular de salud, comentó que la llegada de medicamentos para pacientes con meningitis ha estado garantizada y lo seguirá estando por la duración del tratamiento. Dijo también que el cargamento de fármacos que llegó fue llevado por la Guardia Nacional, que contaba con 2,000 dosis de voriconazol, 6,500 de anfotericina y también otros medicamentos para esta situación. La anfotericina y el resto de tratamientos micóticos para infecciones cerebrales no son por un día, ni por una semana, ni por un mes. La gran mayoría de veces el tratamiento de estas neuroinfecciones se lleva hasta por un año. Por eso es sumamente importante tener un seguimiento estricto de estos pacientes, ya que su pronóstico es muy variable. Eso sin mencionar que tanto la anfotericina como el voriconazol son medicamentos muy caros. La instrucción del señor gobernador fue muy clara, que no desembolsaran un solo peso en sus tratamientos, y así lo hemos atendido. Se han gestionado los recursos, se ha pedido apoyo a diferentes instancias gubernamentales, a las instancias federales que les corresponde, y el apoyo ha llegado en tiempo y forma. En ningún momento hemos tenido que esperar para aplicar un tratamiento o suspender algún tratamiento por falta de medicamento, no, en ningún momento. Una vez teniendo claro el diagnóstico y ya instaurado un tratamiento, se estarán preguntando, ¿cómo fue que llegó un hongo al cerebro en un medicamento que supuestamente está estéril? Bueno, les explico los 3 mecanismos probables. Cuando una persona va a ser sometida a una punción en la espalda, ya sea porque le van a poner un bloqueo neuroaxial, como en una cesárea, o porque los van a operar de alguna cirugía sencilla, por ejemplo en las rodillas, o incluso hacer una punción lumbar, siempre se tiene que hacer asepsia y antisepsia del sitio donde se va a poner la punción. Aquí en pantalla van a estar viendo cómo se realiza la aplicación de una raquia. Primero se tiene que limpiar y se tienen que poner campos estériles alrededor del sitio de la punción, ya que si no se hace una limpieza correcta, al momento de introducir la aguja se pueden arrastrar bacterias u otros microorganismos que infecten o contaminen al líquido cefalorraquídeo. Esta podría ser una opción, y de pronto en personas con las defensas bajas, como les digo, esas bacterias, si llegan al líquido cefalorraquídeo, pueden complicarse con una neuroinfección. Sin embargo, sería muy raro que el mismo anestesiólogo hubiera hecho este procedimiento mal realizado, que no hubiera limpiado correctamente a 50 personas. Y definitivamente estos 50 pacientes que hoy están infectados fueron atendidos por diferentes anestesiólogos en diferentes días y de diferentes cirugías programadas. Por lo tanto, el hecho de que haya sido una mala técnica de limpieza antes del procedimiento no parece que fuera la causa. Una segunda hipótesis que podría haber provocado esto es que las agujas que se utilizan para los bloqueos, para la raquia, como la gente le conoce, pues se tienen que cambiar. Sin embargo, las agujas muchas veces, como no se tienen suficientes materiales en los hospitales, se pueden reutilizar. Estas agujas se limpian o se esterilizan en ciertos líquidos, pues muchas veces estos líquidos donde se ponen, que los vamos a poner aquí en pantalla, son como tinitas de líquidos donde se limpian las agujas, pueden estar contaminados por hongos. Entonces esta podría haber sido otra razón por la cual se hubiera contaminado. Sobre esa aguja ya contaminada que se reutilizó, pues se picó a todas las personas. Pero insisto, esto también lo descartamos porque los pacientes pertenecían a diferentes hospitales privados. Y aquí quiero dejar algo claro: todos los pacientes fueron atendidos en hospitales privados, ninguno de ellos fue atendido en hospitales públicos. Hoy por hoy, como es un tema de salud pública y que está afectando a Durango, los hospitales públicos están captando estos pacientes, pero todos fueron en hospitales privados. Bueno, entonces pareciera que esta segunda hipótesis tampoco es la causa de que hubiera llegado ese hongo allá adentro. Y la tercera causa, que parece la más lógica, es que el fármaco, la bupivacaína, estuviera contaminada de este hongo, y al momento de meterse
por la raquia se quedara en el líquido cefalorraquídeo y ahí venía ya el hongo. De ahí que, como vimos, PISA y la COFEPRIS ya identificaron 4 lotes, los cuales pues ya se han puesto en cuarentena y se han mandado a observar. Sin embargo, aquí viene otro punto, porque todo el mundo podría decir, pues esos lotes están contaminados, como se ha escuchado de otros medicamentos que vienen echados a perder o ya se caducaron o cualquier cosa. Sin embargo, estos lotes no nada más llegaron a Durango, han llegado a otras partes del país o incluso a otros países. Por lo tanto, pareciera raro que solamente en Durango estos lotes hubieran hecho este efecto. Porque si estos lotes están en otras partes del país, ¿por qué no se han reportado otros casos de meningitis aséptica por esta misma razón? Y aquí viene la cuarta hipótesis, que muy probablemente ese fármaco, la bupivacaína, pues se haya comprado en el mercado negro. Porque cuando son fármacos producidos y distribuidos por una farmacéutica bien respaldada, con todos los permisos, se tienen que someter los medicamentos a varios controles, ver que efectivamente no estén contaminados. Sin embargo, no es nada raro que de pronto instituciones o personas, por ahorrarse dinero, por llevarse alguna comisión, puedan entonces comprar medicamentos en el mercado negro y entonces no sepamos realmente de dónde vienen y cómo fue que se consiguieron. Entonces, digo, a mí no me consta, yo estoy dando simplemente suposiciones porque, pues como ya vimos, es un caso que está afectando a este país, y si bien está localizado solamente en el norte, en Durango, sí es importante que todos reflexionemos la importancia de dar un buen seguimiento. Las autoridades pertinentes nos darán la información. Tenemos que mantenernos al pendiente y estar atentos a los medios oficiales para saber cuál es la resolución de este caso. Si realmente fue un problema de los hospitales privados, si fue un problema de los anestesiólogos, qué fue lo que sucedió. Si a lo mejor efectivamente parte de esos lotes sí venían contaminados por parte desde la farmacéutica, ya lo iremos viendo. Por eso, insisto, es importante estar muy al pendiente de cualquier signo y síntoma y acudir con su médico si llegaran a presentar cualquier síntoma después de la aplicación pues de algún medicamento, ya sea por raquia o por alguna otra vía. Amigos, recuerden que lo más importante que tiene un ser humano es su salud. Pues muy bien, amigos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Déjenme en los comentarios si ustedes ya habían escuchado acerca de estos casos. ¿Cuáles son las hipótesis que ustedes habían escuchado? ¿Qué es lo que ustedes opinan? Déjenme todos sus comentarios que los voy a estar leyendo en la próxima hora. De igual forma, compartan este video en todas sus redes sociales, en Facebook, en WhatsApp, en Instagram, en todos lados. Denle like a este video. Síganme en todas mis redes sociales, sigan a mis amigos de Ucronia, pero sobre todo síganme a mí en TikTok, en donde hoy, al término de este video, estaré platicando con otros especialistas acerca de las posibles hipótesis para que haya llegado este hongo al cerebro de estas 50 personas. Así que ya saben, nos vemos en TikTok, Mr. Doctor O. Suscríbanse y activen las notificaciones. Amigos, ya estamos cada vez más cerca de los 2 millones. Ya somos 1.5 millones. Así que vamos ahora por los 2 millones. Y lo más importante, utilicen cubrebocas, lávense constantemente las manos, guarden su sana distancia, ventilen los lugares y vacúnense cuando les corresponda. ¡Adiós! Qué buen chismecito, ¿verdad? Miren, que hoy también me porté muy sericito, como cuando fue el video de los niños con las intoxicaciones allí en Chiapas. Aquí puros reportajes tenemos, ni Televisa Espectáculos tiene tan buenos reportajes. Miren, entrevistas con los familiares, reportajes, todo chismecito, reportajes, evidencia científica. ¿Qué más quieren, amigos? Por favor, suscríbanse. Tenemos que llegar a los 2 millones antes de que se acabe este año. Por favor, suscríbanse. Amigos, y déjenme en los comentarios porque ya sé que quieren chismedicina, pero es que estos casos de la vida real a veces superan la ficción. Parece capítulo de Doctor House, así de todos, en ningún lado se ve. Entonces ya viene chismedicina, pero también hay un caso de un enfermero asesino. Like si quieren que les hable del caso del enfermero asesino que está en Netflix. Si este video llega a 20,000 likes, hago el video del enfermero asesino.